Bueno, bienvenidos a la tercera parte de su programa Tiempos de Cine, el especial de los sábados. Este programa está dedicado en especial al cinema noir, conocido también como cine negro. Y hoy nos encontramos con Gerardo Caylloma, docente universitario con especialidad en lingüista. Él también es presidente de la Alianza Francesa, miembro del Consejo Consultivo del Festival de Cine de Trujillo y además es cinéfilo empedernido. Bienvenido, Gerardo Caylloma, a Tiempos de Cine. Gracias, Priscila, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el cine negro, el cinema noir. ¿De qué estamos hablando cuando nos encontramos con el cine negro y cuáles son sus características principales? El cinema noir como tal se ubicaría en los años 40. Hay una serie de elementos coyunturales que permiten la generación de una propuesta cinematográfica interesante en Norteamérica, porque es norteamericana esta propuesta, y que estas películas fueron llevadas a toda Europa, y es precisamente en Francia donde hay una cultura cinematográfica muy antigua, donde ellos identificaron a este tipo de películas como cinema noir, ¿no? Cinema negro, como tú lo estás nombrando. Pero no es que sea negro por el contenido de los personajes, sino por muchas características que le dan ese aspecto de lúgubre, le dan el aspecto de desencantado. Mira, te estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Estados Unidos era un país que no quería ingresar a la Segunda Guerra Mundial, había terminado una Primera Guerra Mundial, había entrado una fuerte recesión económica en los años 20, el famoso crack del 29. Entonces un país que estaba en recuperación y de pronto se encuentra con que otra vez están en vientos de guerra y ya habían pagado una cuota bastante alta durante la Primera Guerra Mundial y no querían ingresar. Pero por eso mismo hay una suerte de, y eso es así, el arte es una forma de interpretación de la realidad y se va conociendo a través de estas manifestaciones lo que es el sentimiento de un pueblo como el norteamericano en ese entonces tenía frente a su sociedad, a sus momentos, a su vivencia, ¿no? Las películas están marcadas por un tinte demasiado bastante sombrío, como un desencanto. No nos olvidemos que Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial va a ser la potencia más grande del mundo, pero también va a ser una sociedad que ha crecido con grandes golpes que se han generado a lo largo de sus primeros años del siglo XX. Estamos hablando del mundo del AMPA, por ejemplo, la famosa mafia y una serie de movimientos que han creado una suerte de esquizofrenia social, ¿no? De pronto, Estados Unidos es rico, la gente puede ser rica, pero hay el dilema de cómo ser rico. Entonces, y por eso el cinema negro, en cierta manera, en su primera etapa, habla de aquellos personajes que son ricos de una manera ilícita, pero que triunfan. Entonces, ahí es el problema de la esquizofrenia que los norteamericanos van a vivir y van a manifestarse a través de estas películas. Por eso también se habla mucho de la psicología de los personajes del cinema noir, en el cine negro, y en qué consiste esta metafísica dual de los personajes. Claro, precisamente. Por ejemplo, el cinema noir aparece un personaje muy interesante que es el detective, que es James Spader. Los escritores, ¿no?, como en el caso de Dashiell Hammett, ¿no?, van creando a Marlowe y hay otro personaje que es Spader. Si comparamos, por ejemplo, los detectives de Agatha Christie, mira, que son, por ejemplo, Hércules Poirot, con el detective que es por Spader, vendría a representar un poco un personaje que, aunque toca lo negativo, digamos, el lado oscuro de la vida humana, o sea, la violencia, todas esas cosas, no termina empapándose como le pasa a los detectives, que sí son personajes principales de las novelas que escriben Dashiell Hammett, James Cain. Ellos son detectives que también están al borde de pasarse a ser delincuentes también. Entonces esa es esa dualidad. Representan la ley, pero están fuera de la ley en muchos momentos. Y ese es el problema del cinema noir, que crea esa ambigüedad, que es lo que, en cierta manera, los norteamericanos ven en esos personajes lo que está pasando con su sociedad, ¿no? O sea, la sociedad es poderosa, la sociedad es rica, ha logrado salir triunfante de una segunda guerra mundial,
la verdad del término, pero de pronto se encuentra con que los cimientos de la sociedad norteamericana están basadas en el crimen. Entonces, esa dualidad es lo que en cierta manera se transmite en el cinema noir. Claro, estamos hablando de una sociedad, una época donde estaba la recesión, estaba también la ley seca, el código Hays. Cuéntanos del código Hays, ¿cómo interviene este código Hays en la realización de películas de cine negro? Deberíamos hablar de 4 etapas del cinema noir, porque la primera etapa estaba identificada con el cine del gángster. Entonces el gángster se vuelve una suerte de héroe. Entonces ese es el problema, ¿no? El cine, sin querer, y también un poco por la mecánica de la industria, porque no nos olvidemos que Hollywood, a diferencia del cine europeo, es una máquina de producir cosas que le dan rentabilidad, le generan ingresos y son un éxito económico. Entonces se dieron cuenta que había una vena de éxito que era el cine de gángster. Entonces películas que eran encarnadas por dos personajes que incluso fueron estereotipados como gángster, como James Cagney o Edward Robinson, ¿no? Ellos ya se les veía y eran gángster, y era otro tipo de gángster, y de pronto se convirtieron en héroes. Entonces ese es un héroe antihéroe, ¿no? Como si cabe el término, ¿no? Y eso generó pues que de pronto haya una sociedad tan moralista como norteamericana dijera, vamos, estamos hablando de que nosotros estamos creados en una sociedad fundamentada en el respeto, en los valores, y de pronto tenemos a que los héroes que triunfan, que son el prototipo hay una frase muy norteamericana que es el self-made man, el hombre que se hace por sí solo. Y de pronto te encontrabas que hombres que no tenían nada, que habían llegado con una mano atrás o una adelante, como se dice como un término, o sea, no tenían absolutamente nada, triunfan en el AMPA. Y son hombres que tienen mucho éxito, y son hombres que tienen... es un dilema que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Y que seguirá existiendo mientras el hombre exista, ¿no? Porque en general tú dices, quiero tener éxito, pero a veces mira el narcotráfico. Entonces un poco ahí lo vemos en el mundo de la prohibición. Entonces te prohíben, y ¿qué hace Al Capone? ¿Qué hace todas esas bandas que comienzan a tener éxito en Chicago? Ellas precisamente tienen éxito porque hacen negocios ilícitos y ganan mucho dinero, ¿no? Entonces eso se ve un poco ensalzado, y el código Hays un poco comenzó a prohibir eso. Por ejemplo, el código Hays terminó en cierta manera obligando que las películas siempre tenían que tener un happy end, tenía que tener un final feliz, y tenía que tener siempre que el bien triunfaba sobre el mal. Y ese es un problema, un dilema grande que se aparece en la segunda parte, ya en el cinema noir, porque tenemos un detective que está pisando, bordeando, es un delincuente más, se comporta como tal, pero es la ley. Entonces hay una situación tan ambigua con eso, no sabe cómo tratar, e incluso la censura no sabe cómo enfrentarse a ese tipo de películas. Claro, conflicto entre legalidad y moralidad, ¿no? Que no siempre coinciden. Esto era lo que nos mostraba estas películas. Y también me gustaría que nos cuente sobre la influencia del expresionismo centroeuropeo. Los realizadores que emigraron a Estados Unidos, migraron a Hollywood y trajeron consigo toda una estética distinta, ¿no? En los claros oscuros, etc. Incluso aunque uno emigró y murió bastante joven, que era Murnau, que para mí es uno de los más grandes genios del cine expresionista alemán, pero también hubo 2 grandes, ¿no? Joseph von Sternberg y el otro que hizo grandes obras, Furia, por ejemplo, de Fritz Lang. Este señor, Fritz Lang, con Murnau, con Sternberg un poco, pero con Muni, todos ellos crearon la escuela expresionista. Y es cierto, unas personas han comenzado, digamos, en la crítica que se hace al cine, a pensar que hay una suerte de realismo en este cine, ¿no? Hay una suerte de realismo porque está mostrando la realidad cruda que vive los Estados Unidos. O sea, el AMPA corrompe a la gente, ¿no? Ves a muchos jóvenes y que de pronto encuentran en el AMPA una forma de vida, como por ejemplo Ángeles de Cara Sucia. Entonces, ahí hay una suerte de juego. Por eso la ambigüedad es una cosa que sirve mucho para este tipo de recursos, y se acentúan precisamente, como tú bien lo has dicho, con el trabajo fotográfico, el trabajo de las escenas oscuras, los claustros, digamos, lugares encerrados, ¿no? Por ejemplo, More Than My Sweet, por ejemplo, es una película que está hecha generalmente en grandes espacios encerrados, ¿no? Y esta claustrofobia es la que en cierta
cierta manera acentúa más este sentido de la opresión. En el expresionismo alemán, digamos, el contexto servía un poco para interpretar esa cosa que estaba desgarrando a un pueblo como el alemán, que venía de salir de una Primera Guerra Mundial que había perdido tontamente y que tenía una presión económica terrible. Entonces ellos mudaron con esas formas, esas técnicas que habían aprendido, la iluminación, por ejemplo, el trabajo de... Había un gran actor que trabajó en Alemania y migró, que es Peter Lorre. Peter Lorre es una obra maestra con Fritz Lang que se llama M de Murder, o sea, M un asesino, pero se traduce como M de muerte. Y este señor ha hecho grandes películas ahí, incluso él actuó en Casablanca, actuó en varias películas, ¿no? Grandes directores copiaron, no sé si copiaron, creo que es un poco grueso el término. Yo diría, aprendieron de esta técnica que trajeron los maestros como Stenberg, como por ejemplo Fritz Lang, y la aplicaron mucho al cine que estaban haciéndose en ese momento en Estados Unidos, como por ejemplo Dmitrik, ¿no? O Howard Hawks, ¿no? Que era, o el mismo John Huston, ¿no? Ven, es una propuesta cinematográfica interesante. Incluso la construcción de los tiempos, las narraciones temporales que ofrece el cine expresionista también. Si nos remontamos a una película como, por ejemplo, El gabinete del señor Caligari, que es un flashback, igualito, las técnicas que se emplean, por ejemplo, en Murder My Sweet, es todo un flashback. Todo es un detective de Marlowe que lo rescatan de un laberinto, y lo que hace él es narrar todo lo que le había pasado. Y es un inmenso flashback. Es una técnica que se emplea mucho también para reconstruir situaciones que te tocan frente, o sea, las ves y no las entiendes, y necesitas un recurso para poder entender por qué ha pasado eso, por qué sucedió eso. Justo a eso iba también. El cine negro en su desarrollo también implica la adopción de un punto de vista, ¿no? Y este punto de vista es justamente con los flashbacks, ¿no? Es un recurso que nos sirve para no solamente ver el desarrollo de los personajes, sino también otra manera de contar las historias. No rompe con esa manera tradicional que tenía Hollywood de contar las historias de manera cronológica. Ahora ya, para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos recomiende los representantes del cine negro y algunos ejemplares de vista obligatoria. Claro. Bueno, la selección que están haciendo está bastante buena. Yo incluiría ahí, por ejemplo, una película que me parece extraordinaria, que es de Otto Preminger, Laura. Laura es una película que yo, cuando la vi, es una película que te das cuenta qué capacidad puedes tú crear en una narración solamente con elipsis, ¿no? Entonces de pronto te das cuenta que va faltando algo, entonces tú como persona que está viendo la película necesitas reconstruir, y es la necesidad, un buen recurso que este Otto Preminger ha desarrollado, porque tiene otras películas que son buenas, como por ejemplo Anatomía de un asesinato, ¿no? También ese mismo recurso te crea elipsis y tú vas, la necesidad de tener que llenar esos vacíos, ¿no? Otras películas, Tener o no tener, ¿no? De Howard Hawks. Además, ahí por primera vez tenemos a la pareja que iba a ser tradicional en el cine, que es la de Humphrey Bogart con Lauren Bacall. Claro, que el año pasado murió. Eso, por ejemplo, ahí esa película los inmortalizó, como que fue la película que los iba a marcar de por vida. Y como otra película que también ellos hacen juntos, Dark Passage. Y una cosa interesante, en Dark Passage, el pasaje oscuro sería la traducción. Me acuerdo que al final necesita un amigo suyo que tocaba trompeta, le dice: huye y ándate a un lugar donde viviríamos como un paraíso. ¿Y sabes qué lugar es ese? Paita. ¿Ah, sí? Qué curioso. Y al final se ve la escena que van a Lauren Bacall y Humphrey Bogart se encuentran en Paita. Mira. Bueno, le agradezco mucho por venir a Tiempos de Cine. Ya también lo vamos a invitar para próximas oportunidades. Gracias. Los invito, por favor, a no desprenderse del programa, que en el próximo bloque proyectaremos un cortometraje de Roman Polanski que se llama La Lámpara, un cortometraje del año 1959.